Estamos en contacto telefónico con el doctor Luis Quintela. Él es docente, investigador, escritor, doctor en Ciencias Económicas, como lo dijimos. Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Bien, bien. Muy bien. Acá, bueno, pues ver qué podemos aportar, ¿no? ¿Cómo no ustedes? ¿Todo en orden? ¿Cuáles son sus interrogantes? Tenemos varias interrogantes, ya que usted es doctor en Ciencias Económicas y es docente universitario. Queríamos charlar sobre el tema de la inflación en nuestro país. ¿Por qué la Argentina es uno de los países con más inflación en América Latina? Ajá. Bueno, mira, vos tenés muchas causas de inflación, ¿no? Sí. A ver, espera que me están llamando de otro número. Bueno, esperamos un segundo. Sí. Pasa, cuando uno se pone de acuerdo para llamar el mismo día. Y bueno, puede pasar, doctor. Bueno, no, te quería decir que hay múltiples causas de inflación, pero básicamente Argentina tiene una inflación estructural que tiene por el déficit fiscal. El déficit fiscal argentino es crónico, tenemos un empleo público enorme, que realmente tenemos un nivel de gasto público que es propio de un país de la OCDE, del orden del 40%, de acuerdo con un informe de la OCDE del julio del 2017. Argentina tiene un gasto público que incide un 40%, que es propio de un país rico, pero el agravante es que nosotros no somos un país rico, y el tema es la dinámica del gasto público, que ha ido creciendo enormemente en los últimos años. Ahí tenemos un crecimiento, si me permitís, yo veo el informe de la OCDE, un crecimiento del 50%, 55%, desde el año 2005 al 2015 más o menos, y bueno, este empleo es de baja eficiencia, y esto te genera una necesidad de financiación muy grande. ¿Qué quiere decir un empleo de baja eficiencia? Que tenés desocupación disfrazada. Ajá. O sea que buscas el mecanismo de utilizar el empleo público. Acá te digo las cifras precisas. Entre 2003 y 2015 el empleo público de nación y provincias creció en 52 y 53% respectivamente. Y casi 1 de cada 4 asalariados en blanco en todo el país son estatales. Que es en todo el país. Promedio de Latinoamérica. Entonces, ¿me entendés? O sea, todas estas cosas, para que tengan sentido, uno tiene que hacer un análisis comparativo. Entonces, ¿qué pasa en Latinoamérica? Nos vamos a comparar con los países de la región. Bueno, nosotros tenemos el doble de gasto de empleado público. Y entonces, esto genera una demanda de recursos fiscales enorme que ahoga a la actividad privada. Ese es un punto estructural que ha utilizado los gobiernos históricamente para bajar el desempleo. Pero esto te sustrae, esto es una cuestión matemática, te sustrae recursos de la actividad privada y de la inversión pública, de inversión reproductiva, digamos. Entonces ahí tenés un problema muy grave, y esto te genera una política de expansión monetaria. ¿Vos cómo pagás el gasto público? Cuando tenés déficit fiscal lo pagás a través de impuestos, pero llega un momento en que los impuestos no alcanzan, y entonces recurrís a la emisión monetaria o al endeudamiento. Bueno, y es esto lo que ha estado pasando en Argentina históricamente. Por eso somos un país adicto a la inflación, ¿no? Es como una droga, emitimos dinero, nos endeudamos, eso nos da satisfacción en el corto plazo, pero indudablemente nos destruye a mediano y largo plazo. ¿Esto está relacionado con la productividad y la inversión, profesor? Y bueno, la productividad se ve muy afectada por la presión fiscal. Entonces, nuestra presión fiscal es sumamente elevada, y a esto tenés que sumarle los problemas de la logística que tiene Argentina, o sea, el costo de transporte de personas y mercancías dentro del territorio de la República. Que, como verás, nosotros tenemos un sistema que es muy caro, que es el transporte vehicular, el transporte por camión, y eso genera también unos enormes costos, que cuesta más colocar un producto en Jujuy, trasladado de Jujuy a Buenos Aires, que de Buenos Aires a Europa. Esto es por el costo del transporte.
Exactamente. Entonces nosotros tenemos un problema muy grande de infraestructura. Se ha destruido al ferrocarril históricamente, no se ha invertido. Se requieren ferrocarriles modernos. Si vos vas a Europa, por ejemplo, vas a ver el avance del ferrocarril y la calidad de sus servicios. Sí. En Argentina todavía estamos viendo si podemos llegar a Mar del Plata, ¿no? Fue al revés el tema, ¿no? Acá. Exactamente. Entonces acá tenés otro problema que es la infraestructura. Y entonces estos son costos objetivos. Yo siempre quiero hablar de esto no desde un punto de vista político, sino técnico. Vos tenés un costo de transporte muy grande, una presión fiscal enorme, esto a su vez una inflación que te genera a su vez una inflación por presión de costos. Sí. Suben los costos de todos los bienes. Y hay otro problema muy grave en Argentina, que en los últimos años, bajo la gestión del actual gobierno de Cambiemos, sí, se han dolarizado los combustibles y las tarifas públicas. Sí. Entonces, eso es catastrófico. Menos los sueldos. Los sueldos se han quedado quietitos. De eso vamos a hablar, si querés. Sí. Pero se ha dolarizado los combustibles, la energía, y entonces vos, ¿qué te encontrás? Con que por un lado el gobierno plantea que quiere bajar la inflación, pero por otro lado dolariza los combustibles. Sí. Al dolarizar los combustibles, cada vez que sube el precio del petróleo, por decisión de los países productores, de los miembros de la OPEP, sí, y por cualquier coyuntura internacional, suben los precios de los combustibles en Argentina. Sí. Eso es proinflacionario. Te afecta a todo el sector de combustibles y servicios públicos. Entonces, ¿el combustible no tendría que ser dolarizado? Exactamente. El combustible debería fluctuar, debería variar de acuerdo con los costos de producción locales. Claro. Argentina es mayoritariamente productora. Tiene déficit energético. En materia de petróleo se abastecen aproximadamente un 96%. Entonces, vos no tiene ningún sentido que yo dolarice algo que lo fabrico yo. Sí. Que lo saco yo de mi propia tierra, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces, a mí no me interesa aquello que decide un grupo de productores de Medio Oriente, o de Venezuela inclusive, que bueno, sí, que Venezuela ha ido decayendo enormemente como productor, pero que lo que generan otros países, de acuerdo con sus propias políticas financieras y comerciales, me afecta a mí innecesariamente. Ese es el tema. Lo que nosotros tenemos que hacer como una cosa lógica, sí, es que mirar cuáles son los costos de producción del petróleo, de obtención de petróleo en la República Argentina, y en función de eso ir ajustando los precios. Y no dependiendo de lo que pasa en el mercado internacional, que depende de muchas decisiones. No solamente de cuestiones de países petroleros, sino de decisiones de tasa de interés de la Reserva Federal, por ejemplo, o declaraciones de Trump, que también generan conflictividad y reacciones en los mercados. Entonces, nosotros estamos muy globalizados innecesariamente. Entonces estamos importando inflación a través de una política energética que no tiene ninguna racionalidad económica. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Roberto, estamos acá en la mesa de trabajo con un compañero que se llama Federico Suárez, que también quiere hacerle una consulta, una pregunta. ¿Cómo no? Buen día, doctor. Se acaba de comunicar a nuestro programa Marcela Sibilia y ella nos está preguntando que le formule esta pregunta. ¿Cuál sería la fórmula para detener la inflación? Bueno, la fórmula para detener la inflación es bastante complicado, pero por un lado tenés que desdolarizar los combustibles, las tarifas energéticas. O sea, estos tienen que, manejándose dentro siempre de un esquema de racionalidad y con el objeto de ir bajando los subsidios, porque si no eso también genera déficit fiscal y profundo. Entonces lo que tenemos que hacer es desdolarizar. ¿Cómo deben evolucionar las tarifas públicas entonces? En función de los costos de producción internos de la República Argentina. Sí. De esa manera, no tengo que, si entro en un ciclo de alza del precio del barril, del petróleo, a mí no me afectan los combustibles. Y eso no me impacta en la inflación. Tengamos en cuenta que las tarifas públicas inciden enormemente en la conformación del IPC, del índice de precios del consumidor. Sí. ¿Está claro? Entonces esto impacta violentamente en la inflación. Esto ha habido una incongruencia en el gobierno, cuando el gobierno hablaba de bajar la inflación y por otro lado Aranguren mandaba unos tarifazos terribles. Eso es una incoherencia porque la energía pesa muchísimo, aproximadamente un 10% en la conformación del IPC, el índice de precios del consumidor.
Entonces, esa incoherencia hay que evitarla, y si esa falta de criterio, que es absolutamente perjudicial para el país, ¿está claro? Ese es un punto. El otro punto es mejorar la equidad de la recaudación fiscal, pues se está castigando mucho a la clase media, se ha generado cientos de miles de nuevos contribuyentes por las reformas fiscales de los últimos 2 años. Ya venía esto en el gobierno anterior, ya el gobierno anterior venía presionando fuertemente sobre la clase media trabajadora con el impuesto a las ganancias, y la gestión de Cambiemos no ha hecho nada para mejorar eso, sino que se ha agravado la situación. Se han incorporado cientos de miles de contribuyentes para pagar impuestos a las ganancias. Ahí tenemos una regresividad en la distribución del ingreso también. Entonces tenemos que mejorar la recaudación fiscal, bajando la presión sobre la clase trabajadora, y tengamos en cuenta que para el año pasado, por ejemplo, un trabajador soltero con un salario de arriba de 25.000 pesos mensuales pagaba impuestos a las ganancias. Sí. Lo cual es una barbaridad, porque el salario, por definición, no es ganancia. El ganancia es lo que obtiene la empresa. La empresa, exacto. De su explotación. Nunca un trabajador obtiene, por definición, ganancias. Bueno, eso sería un par de puntos, ¿no? Mejorar la equidad en la recaudación de impuestos. Si yo le bajo la presión a la clase trabajadora, presión fiscal, indudablemente aumenta el consumo. Y si aumenta el consumo, aumenta la producción, y si aumenta la producción, aumenta la recaudación, pero por otra vía. Ese es otro punto. Y la reducción de gasto público. Tenemos que ir paulatinamente reduciendo la dotación de personal, pero que vaya acompañando el crecimiento del sector privado, para que la gente no quede desocupada. ¿El gasto público hoy es eficiente? No, el gasto público tenés una ineficiencia muy grande, ya te digo, por la enorme cantidad de empleados públicos. Sí. Recién te comenté que creció 55% aproximadamente el gasto público en 12 años. El nivel de gasto, y a su vez el nivel de empleados públicos, que es el doble, como lo hablamos recién, del de Latinoamérica. No estamos hablando de Suiza o de Suecia, ¿no? Y hay un tema también de transparencia, ¿no?, del gasto público. Fíjense el tema de la corrupción que tenemos sistémica, que es brutal, cómo eso impacta en la obra pública, en todo el tipo de contrataciones, ¿no? En salud también impacta, impacta en toda obra, con insumos, etcétera. Esto también hay que bajarlo a través de mayor transparencia. Entonces, si yo bajo la corrupción sistémica, voy a bajar el gasto público. Si hago crecer la economía mediante un mayor poder adquisitivo de los trabajadores, quitándole presión fiscal de impuesto a las ganancias, se incrementa la rueda, la producción y el empleo. Y de esa manera generó condiciones para paulatinamente ir absorbiendo personal del sector público, llevarlo a estándares internacionales, digamos, o regionales por lo menos. Doctor, ya que estamos hablando... Temas, bueno, te puedo seguir hablando, pero preguntame otra cosita que quieras. Ya que estamos hablando de lo que es la industria, la producción, todo lo demás, el problema también, uno de los mayores problemas que tenemos es el tema de las importaciones. Sí. ¿Cómo tendríamos que actuar para que los productos nuestros tengan mayor venta en el mundo y no están importando tanto? Porque uno de repente va a un supermercado y encuentra manzana, encontró fruta de Chile, de Brasil, y antes los productos propios nuestros... De la logística, por ejemplo. A veces sale más barato traer fruta de Chile que traerla por camión desde la zona sur de nuestro país. Y son países con menor presión fiscal también. ¿La importación es beneficiosa para el país o no es beneficiosa? Mira, todo país importa bienes y servicios. Sí. No es cuestión de vivir con lo nuestro, no. Lo que corresponde es que vos importes y exportes y tengas un sector externo equilibrado. Bueno, si vos vas a analizar los objetivos de la macroeconomía de un país, que esto es de manual, te lo voy a leer, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta a vos, digamos. Sí. ¿Sabes cuáles son los objetivos esenciales de la macroeconomía? Uno es la producción. Sí. ¿Qué quiere decir? Obtención de un elevado nivel de actividad económica con adecuada tasa de crecimiento. O sea, cuando nosotros hacemos macroeconomía, lo que queremos es que haya un alto nivel de ocupación de recursos y una adecuada tasa de crecimiento. Bueno, en el diario de hoy figura como que
cayó la industria en un 8,1% en junio de este año. Exactamente. Te sigo con esto. El empleo, ¿qué se procura cuando hacemos política macroeconómica que le corresponde al gobierno? Sí. Obtención de un elevado nivel de empleo con un bajo desempleo involuntario. Después, ¿qué se procura con respecto a los precios? Estabilidad de precios con libertad de mercados. Y en el sector externo, ¿qué se busca? Equilibrio en el comercio exterior con estabilidad del tipo de cambio. Estos son objetivos normativos de la macro que no se están cumpliendo. Es más, te digo, no se están cumpliendo hace años, no solamente en los últimos 2 años. Entonces, cuando hacemos política económica, tenemos que fijarnos para qué la hacemos. Estos objetivos que te comenté son objetivos normativos. Sí. Cuando, por ejemplo, perdóneme, cuando el sector productivo no produce, por ejemplo, acá nos pregunta un oyente, nos está mandando un WhatsApp. Sí. Está relacionado con esto. ¿Qué pasa? Bueno, el tema que vos tenés con respecto a las importaciones, esto se resuelve con el tipo de cambio. Varias cosas. Tipo de cambio, por un lado, por otro lado, mejoras en la eficiencia, en la infraestructura y con políticas fiscales. Sí. O sea, porque yo con el tipo de cambio te doy pan para hoy, pero hambre para mañana. Sí. Porque te mando una devaluación, que ya la hemos tenido, del 60%. Si vos analizás cuánto estaba el dólar en septiembre del año pasado, por ejemplo, ese va más o menos a 17.50 y hoy lo tenemos más o menos a 29. Entonces, acá estoy haciendo el calculito, ¿no? Sí. Lo dividís 17.5 y tuvimos un 66% de inflación desde septiembre del año pasado. De 66%. Ahora bien, vos devaluás la moneda, pero si vos no mejorás la eficiencia, el efecto beneficioso en el comercio exterior se diluye rápidamente. Vos tenés que bajar la presión fiscal y mejorar la infraestructura, todo lo que sea logística. Y tenés que bajar el precio de las tarifas públicas. Vos no podés dolarizar la electricidad alegremente o los combustibles, porque eso te genera un impacto brutal en toda tu eficiencia económica. ¿Te das cuenta? Entonces, es un grupo de medidas que tienen un objetivo final. Vos necesitas un dólar alto. ¿Por qué? Porque evidentemente los costos, vos no podés competir, pero si yo mando devaluaciones crónicas, lo que tengo es rápidamente una inflación de costos que luego que me absorbe el efecto de la devaluación. Aunque en el corto plazo yo pueda licuar los ingresos de los trabajadores, que es lo que está pasando ahora. ¿Por qué mejora la competitividad? El comercio exterior ha mejorado en los últimos meses y se ha reducido, si te fijas, por ejemplo, que salió publicado ayer casualmente, que el déficit con Brasil se achicó un 13,6% en este año. Se achicó. Se achicó. Seguimos deficitarios en el comercio exterior, pero se achicó. Tiene que ver con que nosotros tenemos un tipo de cambio más favorable, y esto nos ayuda enormemente, pero de todos modos seguimos siendo deficitarios. ¿Y qué pasa? Con el correr del tiempo el efecto de la devaluación se va a diluir, con lo cual vamos a volver a necesitar droga. ¿Entendés? La droga de la devaluación. Sí. Y esto es un desquicio que no tiene resolución. Doctor, estamos aquí en la mesa de trabajo con Oscar Furlan, que también se quiere sumar y preguntar cosas. ¿Cómo no? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, doctor. Muy buenos días. Yo creo que acá los argentinos nos debemos una discusión, ¿no? ¿Para qué queremos el Estado? ¿Y qué proyecto de país queremos? Porque... Bueno, todo país tiene Estado. Sí, bueno, pero ¿para qué lo queremos? Porque si tenemos que buscar sustitución de importaciones, mientras está ese proceso para sustituir importaciones y poder dar trabajo en lo privado, el Estado se tiene que hacer cargo de esa gente. Exactamente, sí. Y bueno, entonces no podemos echar a la gente si al contrario estamos cerrando empresas. No, lo que tenemos que hacer es crear condiciones para generar empleo genuino. Y bueno, y una de esas es cerrar importaciones. Yo saco el peso del Estado, pero correlativamente la gente pasa a la actividad privada. Bueno, pero ese Estado tiene que tener recursos. Exactamente. ¿Y cómo lo hacemos si le bajamos los impuestos? Por ejemplo, sacamos las retenciones. Es que no hay que bajar los impuestos. Bueno, vos vas a otro punto. Y bueno, pero por eso digo, la discusión está en ¿para qué queremos el Estado? Bueno, si queremos un Estado para realmente tener intervención, equilibrar las cosas y poder generar trabajo, o queremos un Estado que sirva nada más para hacer negocio. Exactamente. Bueno, ese es un punto, la pregunta es buenísima. El tema está que ahí tiene que ver con la política fiscal.
yo les comenté que la política fiscal es regresiva, castiga a los trabajadores y beneficia a determinados grupos económicos, sectores de la economía. Esto es claro. Acá nos encontramos, por ejemplo, que se eliminaron las retenciones, ¿verdad? Sí. Lo primero que tenemos de rebote es el aumento de los alimentos. Claro. Que eso es brutal. Exactamente, porque cuando eliminamos... Ustedes fíjense que hubo acá hubo algo que técnicamente incorrecto, aparte de cuestiones ideológicas que uno pueda tener, que es que yo le doy al productor agropecuario el dólar, cuando asume el gobierno de Cambiemos, estaba 9 pesos el dólar. Cuando se produce la devaluación, se blanquea la situación, porque el dólar ya en la plaza paralela, en el paralelo andaba más o menos en 15. Bueno, ¿qué hace? Se libera el tipo de cambio, se libera la economía y el dólar pasa a 15 pesos. En ese momento, súbitamente, el sector agropecuario, ya sea para pequeños, medianos y pequeños productores, mejora enormemente el precio de sus productos, indudablemente. No era necesario en absoluto eliminar restricciones en las exportaciones en un contexto donde nuestros productos, nuestros commodities, recuperaban de la noche a la mañana el 60% del precio. Sin embargo, el gobierno les quita las retenciones y uno puede discutir si corresponden o no, desde una visión ideológica, si corresponde o no aplicar retenciones. Pero lo que sí es objetivo es que económicamente y financieramente no les era necesario a los exportadores, a los productores de trigo, de girasol, etcétera, no les era necesaria a su vez que le quitaran las retenciones. Hablo de trigo, girasol, soja, por supuesto, ¿no? Sí. No era necesario ni que se quitaran o se efectuara una reducción. Sin embargo, se hizo, con lo cual esto generó un rojo fiscal significativo, y a su vez esto se agravó porque se eliminaron, sin justificación alguna, las retenciones a las petroleras y a las empresas mineras. Esto nos generó un agujero fiscal más o menos en el año 2016, calculo unos 4.000 millones de dólares. Entonces, si yo ya tenía déficit fiscal y tomo estas medidas, agravo la situación, porque dejo de percibir cerca de 4.000 millones de dólares. Esto continúa en el año 2017 y en el año actual. Entonces, yo no tengo el cálculo acá, pero más o menos calculo que debemos haber dejado de recaudar, siendo muy prudente, no menos de 10.000 millones de dólares por tales conceptos. Así es. Y otra cosa quisiera agregar, doctor, así ya los dejo con los conductores. No solamente dolarizamos los combustibles, dolarizamos la leche y el pan. Exactamente. Que eso es más grave todavía, ¿no? Es más grave. Entonces, hay cosas que no se pueden dejar al libre albedrío de los mercados. La libertad económica es realmente relevante, pero no es la libertad irrestricta, siempre tiene que haber un contexto de racionalidad. Y esto tiene que ver con lo que recién comentabas del rol del Estado. Exactamente. El Estado no puede dejar que todo se resuelva con una política de mercado, porque en una política de mercado por ahí me quedo sin trigo. Exactamente, claro, es que es lo que nos está pasando. Tenemos que garantizar 7 millones de toneladas para el consumo interno. Claro, entonces yo tengo que tener abastecimiento para el mercado interno y asegurarme que el pan no esté a 100 pesos el kilo. Exactamente. ¿Cómo puede ser que produzcamos trigo y tenemos que pagar el pan a precio de dólar, como lo paga un francés? Bueno, imposible. Estamos pagando los combustibles a precios internacionales cuando nosotros producimos la mayor parte del petróleo. Entonces uno dice, técnicamente, ¿cómo hace? Y bueno, yo tomo la fracción que viene importada, que calculo que debe andar en el 4 o 5%, de petróleo, hablo de petróleo. Bueno, la incidencia de lo importado lo calculo al precio de importado, pero el inmenso factor de costos es la producción local. Entonces yo tengo que sacar esa, desdolarizar. Y hay otro tema que también son delirios, que evidentemente, no sé si es mala fe, incompetencia o ambas cosas, que es la desregulación de los movimientos de capitales especulativos. Eso genera un disparate en las cotizaciones de los valores bursátiles. Yo le pondría como agregado que es negocio. Exactamente. No, delirio, ¿qué dijo, doctor? ¿Usted qué fue los ejemplos que puso? No, delirios o disparos. Mala fe.
o mala fe. Negocio, claro. Sí. Bueno, sin lugar a duda. ¿Qué problema tenemos? Cuando cada vez que entran dólares y salen en el día, me generan un descalabro en las cotizaciones de los títulos públicos y me generan corridas cambiarias también. Entonces todo fue habilitado cuando viene el nuevo gobierno. Yo no pretendo, que pongamos las cosas en claro, no es necesario que yo el mercado lo tenga ahorcado y tenga que pedir permiso al Estado cada vez que quiero comprar $100. No, que la gente compre lo que quiera. Lo que yo debo evitar es la especulación. La especulación desenfrenada, porque especulación bursátil siempre hay. ¿Y cómo hago eso? Tengo que eliminar la entrada de capitales o minimizar la entrada de capitales golondrina, que esto ya se hizo en su momento bajo la gestión de La Baña. Hay que aplicar un impuesto o un encaje, una inmovilización de fondos, un porcentaje. En su momento se hizo el 30% de todo lo que entraba para inversión financiera, se tenía que inmovilizar durante un año. Y cuando se aplicó esa medida, se acabó la volatilidad en la bolsa argentina y se acabaron las corridas cambiarias. Es una medida técnica. Entonces yo con eso freno la entrada de capitales especulativos que me generan el descalabro que hemos tenido en los últimos meses. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Buenos días, gracias. Bueno, muy bien, seguimos con Federico Suárez y charlando acá en vivo con el doctor Luis Quintela. Roberto Quintela, perdón. Roberto Luis, sí. Por ejemplo, Federico. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Ahora el transporte ha subido nuevamente. Sí. Pero el subsidio continúa con la misma cantidad de dinero que le vienen dando a las empresas. Ajá. O sea, en teoría no era que si aumentaba el transporte se cubría esa parte de lo que le estaban dando a las empresas. Sí, la idea era esa, pero evidentemente los costos de transporte se han incrementado muchísimo. Entonces, si se mantiene la cifra, o sea, del monto total, quiere decir que en términos reales el subsidio está bajando, pero en términos nominales se mantiene. Y eso tiene que ver también por los costos de mantenimiento de las flotas de las empresas de transporte y por los combustibles. ¿Y usted para este semestre cuál sería el análisis que hace con respecto a la economía? Porque se calcula $1.30. Y bueno, el dólar va a tener que seguir subiendo. Nosotros tenemos primero corregir las iniquidades fiscales. Punto 1. Si nosotros no corregimos las iniquidades fiscales, vamos a tener que estar devaluando permanentemente. Tenemos que bajar gasto público, reducir las iniquidades fiscales y generar crecimiento y desarrollo económico. Porque el gasto público tiene que estar asociado al crecimiento y desarrollo económico, para que la gente tenga dónde ir a parar. Porque el desempleo ha ido aumentando en forma significativa, como han ido aumentando los informes ha aumentado la pobreza. Esto se puede visualizar en los informes de la UCA. Que hacen con gran precisión técnica los problemas de pobreza en la Argentina. Doctor Roberto Luis Quintela, le quiero agradecer, ya estamos excedidos en el tiempo. Bueno. Tenemos otras cosas que cumplir. La última pregunta, doctor. ¿Sí? ¿Cuál sería para usted, de un pequeño ahorrista, qué tendría que hacer con su pequeño capital? Bueno, el ahorrista en este contexto en la Argentina es un país que estamos todos pensando en cuánto cotiza el dólar. Lamentablemente, si nosotros queremos preservar el valor de nuestras inversiones, tenemos que buscar inversiones conservadoras. Y entonces, una forma conservadora de mantener los ahorros serían los préstamos ajustables. Eso nos garantiza la cobertura de inflación más algunos puntos de interés. Son operaciones más o menos a 180 días, que está pagando 5 o 6% anual, o incluso más, en Banco Nación, se ajustan por UVA. Entonces ahí el ahorrista puede conservar el poder adquisitivo, le paga índice de precios con el IPC más 5, 6, 8 puntos según la entidad financiera. Esa es una alternativa. La otra alternativa es quedarse quieto y guardar los dólares como hace doña Rosa, que los guarda en el tarro de la cocina. Sí. Y no mucho más, porque la especulación bursátil, esas operaciones es para un público sofisticado que requiere mucha información. El otro tema también pueden ser, para un ahorrista que tenga algunos pesilios, comprar algún título público de corto plazo, siempre con la preocupación
la capacidad de repago de Argentina en el futuro, por lo menos. No. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta comunicación. Vamos a tener seguramente en el transcurso de estos meses una nueva comunicación con usted. Quiero agradecerle su tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme. Muy bien, así pasaba en vivo, en directo, para vos que estás escuchando, esto es En el Medio.